de qué estructura de la papila dental, ¿no? Por eso es que se habla de complejo dentino pulpar y porque tienen también un mismo origen blastodérmico, vale decir ectomesenquimales, y porque constituyen una unidad funcional. Si se saca la pulpa dental en un tratamiento de endodoncia, la dentina se va a resecar, se deshidrata y el diente se puede fracturar. Por eso es que hay necesidad de colocarles un estivo muñón, ¿no? Y si hay caries en la dentina, también se va a ver comprometida la pulpa dental. Por eso es que se habla de complejo dentino pulpar, porque constituyen una unidad funcional, son interdependientes. Muy bien, ya eso ustedes lo leen. Y la dentina, vamos a empezar con la dentina, es la estructura mineralizada más abundante de nuestra pieza dental, porque lo encontramos tanto en la corona como en la raíz. ¿Cómo está constituida la dentina? Tiene 70% de componentes inorgánicos, 18% de material orgánico. Miren la gran diferencia con el esmalte. ¿Cuánto tiene el esmalte de componentes orgánicos? Chicos, un concepto no solamente para biología, para todas sus asignaturas, de verdad tienen que poner seriedad en sus estudios. Tienen que leer un poquito, porque las clases son consecutivas. La que se llevó primero tiene relación con la otra, entonces denle una leída y tienen ustedes un sílabus. Así como los docentes les exigen a ustedes, ustedes también tienen sus derechos y pueden exigir la composición química del esmalte. Hasta 1% de orgánico y 3% de agua, y 96% de componentes inorgánicos. Y miren ahora, 70% quiere decir que es menos mineralizado. Tiene una gran cantidad de componentes orgánicos, así como agua, lo que va a determinar sus propiedades físico-químicas, que al compararlas con el esmalte, obviamente va a ser diferente, ¿verdad? Igualmente, los componentes inorgánicos distribuidos u organizados en unidades cristalinas llamadas cristales de hidroxiapatita. La diferencia entre estos cristales es que los cristales de la dentina son cristales más pequeños, tienen más componentes solubles, o sea, tienen más impurezas. Por eso le llaman cristales carbonatados. Entonces, son más pequeños. ¿Qué propiedades físico-químicas? El color. ¿La dentina tendrá color? ¿Por qué tendrá color? Mire, ¿está usted de acuerdo que la dentina tiene color? ¿Por qué? Tiene color, es cierto, pero ¿por qué? Por los componentes orgánicos. Por los componentes orgánicos, por la cantidad de componentes orgánicos. Su color es un blanco amarillento. En cambio, el esmalte no tiene color porque es muy mineralizado. Translucidez, por lo tanto, si tiene color, la dentina no es translúcida, ¿verdad? La dureza, si es menos inorgánico, tendrá menos dureza que el esmalte. En cuanto a la elasticidad, María, ¿qué opina usted? ¿La dentina tendrá elasticidad? ¿Resistirá las presiones o las compresiones? Ariana, perdón. América. Sí tiene elasticidad. ¿Qué significa elasticidad? Que permite flexionarse, deformarse, estirarse. ¿Cómo?
sin algún tipo de práctica. No, simplemente puede decir entonces tiene esta propiedad, ¿no? De deformarse, de estirarse y luego regresar a su forma original. ¿Y por qué tendrá esa propiedad, hija? ¿Por qué tendrá esa elasticidad? Hemos dicho que el esmalte también tiene elasticidad. Porque tiene colágeno. ¿Qué composición? ¿Quién le da esa propiedad de elasticidad? Mariana, antes que se vaya. ¿No le da colágeno? Sí. ¿Y el esmalte tiene elasticidad o no? Sí. ¿Y tiene colágeno? Entonces podemos decir, el esmalte tiene colágeno y ahí sí. Le mandé un correo, ¿no? Le mandé un correo, lo leyó, ¿verdad? No tiene. No tiene colágeno. Lo que significa entonces, ¿no? Es que usted dice, ¿por qué tiene la dentina elasticidad? Porque tiene colágeno. ¿El esmalte tiene elasticidad? Sí, pero no tiene colágeno. Y entonces, ¿a qué se debe? A los cristales, al agua, a su componente de agua. Por eso les dice que el esmalte con la edad va perdiendo agua, de tal manera que va a ser más susceptible a las fracturas. Entonces, como la dentina tiene, imagínense, un 12% de agua, definitivamente va a tener una mayor elasticidad. Por eso es que quien realmente soporta toda la presión o la fuerza que se ejerce sobre un diente es la dentina. Por eso es que cuando ustedes entren a cardiología, a sus clínicas, les van a decir, ¿no? No preparen sus cavidades, pero siempre tienen que dejarle un soporte dentinario al esmalte. No pueden dejar al esmalte sin ese soporte dentinario porque se va a fracturar, ¿sí? Muy bien. La difusión. ¿Tendrá difusión o la dentina? ¿Tendrá esta propiedad de difusión? ¿Qué dice, hija? ¿Ustedes? Xiomara. Xiomara. ¿Cómo dijo? ¿En qué está usted pensando, hija? No, estoy escribiendo. Difusión. Pero trate de también su órgano del oído. Estoy diciendo, se le estoy preguntando si la dentina tiene difusión. Sí. ¿Por qué? Sí, por los conductos. Por los túbulos dentinarios. Muy bien, tendrá una mayor difusión. Por eso es que la caries avanza más rápidamente en la dentina, ¿no? Y las características radiográficas, obviamente, como es menos mineralizado, va a ser menos radiopaco. O sea, ya se va viendo como un color gris a negro, ¿no? Y el grosor o espesor, como lo quieren llamar, de la dentina, al igual que en el esmalte, no es igual en un mismo diente. En un mismo diente va a haber zonas de menor grosor que de dentina. Y si comparamos los diferentes dientes en una misma dentición, igualmente. Y si es de una dentición a otra, obviamente la dentina en los dientes permanentes va a ser de mayor grosor. ¿Y qué tiene que ver la edad? A ver, ¿qué tiene que ver la edad? Pierde agua. No, estamos hablando de espesor. Ahí dice que el espesor depende también de la edad. ¿Qué tendrá que ver la edad? A ver, Piero, ¿qué opina usted? Le doy un dato. Con la edad, la dentina se hace más gruesa. Porque la dentinogénesis es permanente. Se va a dar durante toda la vida. En cambio, el esmalte solamente se va a formar durante la formación, valga la redundancia, de la corona. La dentina se da durante toda la vida. Por eso es que va a ir aumentando de grosor y la cámara pulpar va a ir disminuyendo.
porque el diente no puede crecer. Se deposita más dentina, pero el diente no se expande. De tal manera que va a crecer, pero hacia la luz, hacia el interior. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ahí está. La matriz inorgánica, organizada en cristales de hidroxiapatita, lo que van a ser mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque mientras que el esmalte tiene de 30 a 40 celdas unitarias, la dentina solamente tiene de 3 a 4. Por eso que son bastante pequeñas y va a tener una mayor cantidad de impurezas. ¿Está claro? El material orgánico, por favor, el agua no es un componente orgánico. Y sin embargo, siguen cometiendo el mismo error. Lo orgánico son las proteínas, los carbohidratos, los aminoácidos, los lípidos, etc., etc., pero el agua no es orgánico, es inorgánico. Entonces, el componente más abundante, orgánico obviamente, de la dentina viene a ser las fibras colágeno. Colágeno tipo 1, al inicio también tendrá colágeno tipo 3. Observen aquí todo el colágeno y esta es la fibrilla de Thomas dentro de este espacio que corresponde al espacio del túbulo dentino. A diferencia del esmalte, donde el material orgánico, o sea, las amelogeninas, son reemplazadas por los cristales, solamente queda las enamelinas en una mínima cantidad, ¿no? Son reemplazadas. En cambio, en la dentina, los cristales no reemplazan al material orgánico. Los cristales se impregnan al material orgánico. Es como cuando hacen una columna, arman con los hierros que estarían representando al material orgánico y luego le echan el cemento, el material inorgánico. Si yo coloco esa columna en agua, el agua va a ir eliminando poco a poco ese cemento, el material inorgánico, y queda los hierros, que me está representando el material orgánico. Lo mismo sucede acá. Entonces, este colágeno se impregna, se adhiere los cristales. Y cuando usan ustedes ácido grabador en dentina, por eso es que ahora no se usa mucho y hay que saberlo usar. Si colocamos ácido grabador, desmineralizamos los cristales y lo que va a quedar es material orgánico. Recuerden que esto está rodeando a la prolongación de una célula. Esta fibrilla de Thomas o proceso odontoblástico es una prolongación de la célula que es el odontoblasto. Por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar ácido grabador en dentina. Muy bien, vamos a ver entonces ahora las estructuras histológicas que tiene la dentina. Al igual que el esmalte, tiene estructuras primarias o principales y estructuras secundarias. Pero la cantidad de estructuras histológicas aquí es mucho menor, porque la mayoría de las estructuras histológicas son zonas hipomineralizadas y la dentina de por sí es menos mineralizada. Por eso es que no hay mucho contraste, no se evidencia fácilmente. ¿Cuáles son estas estructuras primarias? Los túbulos dentinarios, ¿es cierto? Los túbulos dentinarios que recorren también todo el grosor de la dentina, como consecuencia de la migración centrípeta, o sea, hacia adentro de los odontoblastos. Yo, odontoblasto, para dar espacio a la dentina que voy a producir, me dirijo hacia el centro y voy dejando mi prolongación. Alrededor se va a mineralizar la matriz y se forma el túbulo dentinario. Entonces, bien, las estructuras principales o primarias son los túbulos dentinarios. Y en las estructuras secundarias tenemos a las bandas de Owen o de von Ebner
Owen, OWEN, o de von Ebner, a la zona granulosa de Tomes, son las unidades. La dentina interglobular son las únicas estructuras histológicas secundarias. Veamos entonces sobre los túbulos dentinarios. Como pueden ver, abarcan todo el grosor de la dentina y tienen un recorrido ondulante, al igual que los prismas. ¿Y por qué tendrán ese recorrido ondulante? Recuerden, yo ameloblasto u odontoblasto, a mis costados tengo también otras células. Por delante mío, en el caso del odontoblasto, yo tendría límite amelodentinario. Y por detrás tengo los túbulos. Entonces, en los cuatro flancos está ocupada. Por eso es que el odontoblasto tiene un recorrido ondulante, buscando las zonas de menor resistencia. Entonces, tienen un recorrido ondulante, lo que implica que su longitud es mayor que el grosor de la dentina. Aquí lo pueden ver, se pueden ver en técnicas por desgaste o técnicas también por descalcificación, porque como tiene una buena cantidad de material orgánico, no se pierde. Estos son los túbulos dentinarios. Esto es desgaste, esto es esmalte, y aquí tengo por descalcificación, donde estas rayitas que a veces lo vemos discontinuas no son los túbulos, sino son las fibrillas de Tomes o los procesos odontoblásticos. Y los espacios en blanco sí formaría el espacio periprocesal que rodea o es la luz del túbulo. Aquí para que puedan observar en un corte transversal los túbulos dentinarios, la matriz intertubular, y si ustedes pueden aprovechar desde donde están, miren, aquí tengo la prolongación odontoblástica, aquí son las fibrillas de Tomes o procesos odontoblásticos. Entre túbulo y túbulo tengo también matriz dentinaria, viene a ser la dentina intertubular, dentina entre los túbulos. En un corte longitudinal, igualmente los túbulos dentinarios, la dentina intertubular, y si ustedes aprecian el proceso odontoblástico. La dentina que rodea o que limita el túbulo dentinario es la dentina peritubular. ¿Hay alguna diferencia entre la dentina peritubular y la dentina intertubular? Sí. La dentina intertubular es menos mineralizada que la dentina peritubular. ¿Ya? Por eso es que lo primero que se desmineraliza cuando usamos ácido grabador o una carie dental es la dentina intertubular. ¿Está claro? Y podemos ver inclusive zonas. Este es el espacio, la luz llamada espacio periprocesal. Peri, alrededor, procesal, alrededor del proceso odontoblástico o proceso de Tomes. Esto es la dentina peritubular, donde se dice que existen zonas. Una zona muy mineralizada, la que está en anaranjado, una zona menos mineralizada, una zona interna menos mineralizada y una zona externa también menos mineralizada. Y luego tengo la dentina intertubular. ¿Por qué estas diferentes zonas se constituye una sola pared? Nosotros hemos dicho que la dentinogénesis se da durante toda la vida.
el odontoblasto sigue produciendo matriz orgánica. De tal manera, voy a ver si se... Miren, imaginémonos que el odontoblasto está aquí. Está aquí el odontoblasto. Sigue produciendo matriz orgánica y esa matriz orgánica es trasladada por el fluido que viene de la pulpa hacia los túbulos dentinarios. Asciende un fluido y arrastra la matriz orgánica, de tal manera que esa matriz orgánica, que es el colágeno, se va a impregnar en el interior del túbulo dentinario o en la pared del túbulo dentinario. Lo que significa que esta zona hipomineralizada interna es matriz dentinaria. ¿Se entendió eso, por favor? Quiero